Ese día recuerdo que comencé a llorar como loca, hasta que llegó un momento en que me desahogué y me pregunté, ya va, pero ¿tú eres víctima o eres guerrera? Recuerda que no son las circunstancias ante ti, eres tú ante las circunstancias. Hay una frase muy bonita que dice, cuando el por qué es grande, definitivamente encuentras el cómo. Yo ahora sé que esto es totalmente cierto, pero no siempre fue así. Esta frase la entendí el día que lloré por el zapato perdido. A lo largo de nuestra vida tenemos muchísimos desafíos y a medida que vamos atravesando o superando esos desafíos vamos descubriendo lecciones. Cuando recordamos momentos particulares, anécdotas y que se quedan así como pequeños clips de videos almacenados en nuestra memoria, yo lo veo así, es porque nos dejaron una importante lección, nos dieron un importante aprendizaje. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que yo tengo como flash así de recuerdos, de microhistorias en mi mente y que son momentos puntuales de situaciones que me pasaron y me dejaron alguna vivencia importante y que detrás de esa vivencia me dejaron una lección importante que perdura conmigo a través del tiempo y en determinadas etapas las vuelvo a recordar o vienen nuevamente así como relámpagos. ¡Chus! Efectos especiales en este video. Vamos a tener que mejorar los efectos especiales. Muy bien, eso tiene que ver precisamente con la historia que te traigo el día de hoy. La recordé en días pasados y dije, esto tengo que contarlo e incluirlo en el canal. Porque de verdad cambió mi manera de enfrentar las situaciones que se me iban presentando en el día a día o los desafíos. Si ya has visto mis anteriores videos, sabrás que aquí cuento mucho de una etapa particular en mi vida en donde aprendí muchísimo. Y aunque en ese momento no lo veía así, ni lo entendía, sino que sentía que existían muchísimos obstáculos diarios en mi vida, luego me di cuenta que detrás de todo eso había lecciones que yo tenía que ir descubriendo poco a poco y aprendiendo. Una etapa de crisis económica, una etapa de pérdidas importantes en mi vida que trajeron una especie de transformación en mí. Dicho esto, comencemos, pero por supuesto espero que te haya servido tu tacita de café porque vamos a charlar. Ok, esto ocurrió cuando mi hijo tenía aproximadamente 9 o 10 meses de nacido, porque ya estaba en esa etapa de aprender a caminar, en esa etapa de dar sus primeros pasitos o ya había dado sus primeros pasitos, no recuerdo exactamente, pero no había llegado al año. Mi hijo nació en el año 2016 y para este momento nosotros en Venezuela ya estábamos como adentrándonos en esa etapa de crisis, de hiperinflación, de escasez y de todos estos elementos que hicieron particularmente caóticos y bastante retadores esos años. Por lo que al momento en que él nació me resultaba muy difícil comprarle directamente sus cositas. Por supuesto que yo había comprado algunas cosas durante el embarazo. Yo trabajaba, ejercía, me desempeñaba en mi profesión como periodista, pero a todos los profesionales de Venezuela en ese momento los estaba sorprendiendo de golpe la crisis y todos los salarios, como ya les he contado en otros videos, comenzaron a volverse nada. O sea, prácticamente tú pasaste de cubrir todas tus necesidades básicas, recreativas y todo lo demás para pasar a prácticamente no tener ni siquiera dinero para poder abastecerte de alimentos. Hubo una etapa en la que de esos años, entre 2016 y hasta el 2019, y particularmente 2016-2017, en donde por un lado hubo una etapa en la que había dinero, pero no había ni alimento ni medicina, o sea, escaseaban, aquello era horrible. Tenías que hacer colas horrorosas para poder comprarlas. Siento algo en el estómago cuando me acuerdo. Ya va, mente, ya eso pasó, ya eso pasó. Entonces, luego vino otra etapa en la que definitivamente ya no tenías dinero porque llega la hiperinflación y todo se consume todo, se consumía todo tu ingreso, entonces ya no había dinero para comprar. En esos años
en esa etapa yo me estaba estrenando como mamá. Bastante desafiante estrenarse como mamá en ese momento. Si eres de Venezuela y te estrenaste como mamá en ese momento, sé que entenderás todos los retos que vivimos en esa etapa. De verdad que tuvimos que ingeniárnoslas muchísimo para poder cubrir todos nuestros gastos. Entonces, dadas todas estas circunstancias, yo tuve muchísimos ángeles en mi vida y me gusta llamarlos así porque fueron personas tanto conocidas como personas de la familia, como personas que tampoco conocía mucho, no tenía mucha confianza, pero que llegaron a mi vida y me dieron muchísimas cosas para mi bebé, ropa, zapaticos, artículos de higiene personal, porque en esa etapa también los venezolanos nos ayudábamos muchísimo por estas circunstancias que estábamos viviendo. Entonces la solidaridad se manifestaba de muchísimas formas y yo tengo que agradecer que tuve muchas personas que a Ignacio, a mi bebé, le regalaron muchísimas cosas durante esa etapa. La mayor cantidad de ropa que tuvo mi bebé y los artículos que tuvo mi bebé durante esa etapa fue regalada, me las regalaron. Y de verdad que yo a esas personas tuve que agradecerle mucho. Pero, por supuesto, como siempre fui una persona, siempre fui una mujer que yo estaba acostumbrada a pagar mis cosas, yo estaba acostumbrada a obtener mis cosas por mí, por mi propio trabajo y por mi propio esfuerzo, no me adaptaba ni aceptaba la idea de que yo tenía que estar recibiendo cosas de otras personas para poder cubrir las necesidades básicas de mi hijo. Entonces eso hacía como cortocircuito en mi mente, o sea, como que esto no fue así siempre y no tiene por qué ser así, aunque también estaba agradecida con el papel que jugaron estas personas en mi vida y me hicieron comprender lo importante que es también la solidaridad y empatizar con otras personas. Entonces, como yo siempre desde los 18 años trabajaba, e incluso comencé a trabajar, tuve la bendición de poder comenzar a trabajar directamente en mi profesión, yo era una persona que siempre tenía la forma de cubrir sus gastos, hasta que la crisis me cambió el escenario drásticamente. Durante esos meses era bastante difícil poder siquiera uno cubrir lo que tiene que ver con los alimentos, con el mercado, con las medicinas, y además también era difícil conseguir todo esto. Pero yo me planteé el reto de que aún en esas circunstancias yo iba a buscar la manera de organizarme para que mi hijo pudiera tener lo que yo quisiera darle. Y como él estaba aprendiendo a caminar, yo decía, yo le voy a comprar. Él tenía unos zapaticos, un par de zapaticos que le habían regalado, me había regalado mi hermano de mi sobrino, y eran los que utilizaba. Y aunque no estaban malos, o sea, en malas condiciones, no estaban totalmente nuevos o no se veían tan bonitos como yo quería que se vieran. Entonces yo me planteé el reto de que yo iba a sacar un porcentaje de mi salario, de lo que ganaba, iba a hacer maromas para poder completar el dinero que me permitiera comprarle ese par de zapatos nuevos a mi hijo, con los cuales él iba a seguir practicando porque estaba en esto de dar sus primeros pasos. Y usted dirá, ay, pero qué tan difícil puede ser comprar un par de zapatos. Sí, en la Venezuela de 2016, 17, 18 era súper difícil que pudiéramos comprar un par de zapatos nuevos. Muy difícil. Recuerden, hiperinflación, crisis, todo este tipo de caldo de cultivo horroroso que nos tocó vivir. Hecho este paréntesis, continúo. Muy bien, yo siempre he sido como muy organizada en esas cosas. Una amiga dice que yo suelo ser a veces muy estructurada. Entonces yo me tracé ese plan, esa meta de poder apartar un porcentaje para poder comprarle ese par de zapatos a mi hijo. Y efectivamente logré reunir el dinero y así lo hice. Fui, compré el par de zapatos y estaba súper emocionada. Sí, eso era como dopamina para mi cerebro. Alcancé esta meta, este objetivo, pude comprarle el par de zapatos nuevos a mi hijo y va a poder aprender a caminar con unos zapatos que le regaló su madre. Dime si no es maravilloso sentirse así. Dale like a este video si estás de acuerdo conmigo. Sin embargo, esta emoción me duró muy poco. ¿Por qué? Porque un día regresando a la casa, recuerdo que estábamos en la parada. En ese momento también había escasez de combustible, de repuestos de vehículos, por lo que era muy difícil conseguir
traslado, transporte público. Y en las paradas se hacían unas colas enormes, eternas, larguísimas. Entonces tenía que esperar allí alrededor de hora y media a poder abordar un autobús. Y cuando lo abordaba, yo iba con mi bebé aquí cargado, y él parecía una así bolita porque era súper gordito, aquí cargado, y un morralombo enorme donde llevaba las cosas con las que lo cambiaba y toallitas húmedas y todo eso. Y cuando llegaba ese autobús a esa parada, todo el mundo salía pero disparado, que aquello era una cosa loca, todo el mundo corriendo. Ay, era muy terrible, era muy feo. Ahora lo recuerdo y me da risa, pero o sea, era bastante complicado agarrar un autobús en ese momento. Y por supuesto que yo, como un bebé en brazos, no tenía ventaja sobre los demás cuando salían corriendo a agarrar el autobús. Entonces, en uno de esos días que me toca volver, y llega el autobús y se presenta todo este escenario, yo logro, no sé cómo logro, en medio de ese mar de gente, subirme al autobús con mi bebé. Y finalmente, cuando ya estoy adentro, cuando recorrimos cierto tramo y ya el autobús se había despejado un poco, yo estoy sentada, una persona me cedió un asiento y estoy con mi bebé en las piernas y miro de repente hacia abajo. Y noto que el niño ya no tenía uno de los zapatos que le había comprado. Es decir, cual Cenicienta perdió un zapato. Yo inmediatamente dije, no puede ser. O sea, no puede ser. Comencé a mirar por todos lados en el autobús, comencé a mirar debajo del asiento, comencé a mirar en el pasillo, le decía a la gente, ¿no han visto un zapatico así? Era muy lindo, un zapatico negro que tenía como unos detallitos rojos, era muy bonito. ¿No han visto un zapatico así de este niño igualito a este con el otro zapato que todavía conservaba? Y la gente, no, o sea, no, aquí no está. Yo creo que notaron tanto mi desesperación que comenzaron también a buscar en el autobús, pero definitivamente no estaba en el autobús. Yo supongo que se cayó en el alboroto de gente cuando intentamos subirnos a la unidad. Bien, yo después de esto, resignada, regreso a mi casa. Tenía así como, un bajón emocional. Dime si me entiendes, dime en los comentarios si me entiendes y si has tenido esa sensación, o sea, como que ese bajón, o, no sé si era frustración, si era rabia, en fin. Lo cierto es que una vez que llegué a mi casa, que vi que mi bebé no tenía el zapato y vi que el esfuerzo que había hecho para apartar esa cantidad de dinero, comencé a llorar cual niña chiquita. Acto seguido llegaron a mi mente un montón de reproches. ¿Pero por qué? ¿Pero qué mala suerte? ¿Pero por qué me tocó a mí vivir este momento, esta etapa puntual de crisis en mi país? Si yo había hecho las cosas bien antes de tener a mi hijo, porque yo decía que yo cuando tuviera un hijo yo le iba a poder dar todo lo que quisiera y para este momento me preparé, y entonces porque ahora resulta que mi sueldo no me alcanza para nada y ni siquiera es culpa mía, en fin, y un largo etcétera de un buen rato que estuve como en este momento de llanto, de tristeza y de ira. Una vez que me desahogué, porque eso sí, es importante desahogarnos. Yo no niego de las emociones, ni soy la típica persona que todo el tiempo vivo en una nube de positivismo, porque aunque ser positiva le trae muchas cosas buenas a mi vida y le ha traído muchas cosas buenas a mi vida, también reconozco que hay momentos en los que tenemos que validar cada una de las emociones que tenemos. Y en ese momento yo tenía esa carga emocional que yo necesitaba soltar y la solté. Si estás de acuerdo conmigo, dímelo aquí en los comentarios, que no se trata de invalidar nuestras emociones, sino saber vivirlas y canalizarlas, pero no quedarnos allí. Y eso fue efectivamente lo que yo hice. Una vez que solté todo eso, dije, ya va. ¿Qué puedes hacer para cambiar este momento? O sea, no me voy a quedar con la idea de que ya se me perdió el zapato, ya lloré por el zapato y nuevamente voy a estar resignada y voy a estar pensando que esto es lo que me tocó y lo que me tocó y ya. Yo dije, no. Yo, cuando estaba embarazada de mi hijo, vendía accesorios que yo misma hacía.
pulseras, collares, zarcillos. Y de ese tiempo, de esa época, yo tengo en la casa reservados muchísimos insumos de esa etapa, de ese primer emprendimiento que yo intenté. Y recordé que lo tenía en el closet, en la parte alta. Dije, aquí están todos los materiales, yo puedo hacer nuevamente collares y pulseras y puedo venderlos, y sé que los puedo vender, y una vez que los venda, reunir el dinero para comprarle un par de zapatos nuevos a mi hijo. Así que me puse esa meta, me tracé un plan y me puse esa meta. Comprar, no recuerdo cuánto costaba en este momento los zapatos, porque acuérdense que aquí el bolívar, no sé, se devalúa, sube, baja, en fin. Así que ni me acuerdo cuánto costaba en ese momento. Entonces tracé un plan de hacer los accesorios, de salir a venderlos y poder comprarle los zapatos a mi hijo. Y internet, gracias a Dios por tu existencia, porque no era que tenía que salir a la calle a caminar para venderlos, sino que en la urbanización donde yo vivía, precisamente por la crisis, se habían desarrollado grupos de venta por WhatsApp. Como escaseaba tanto todo en los comercios formales, ahí tú no conseguías nada en los comercios formales, tú lo conseguías todo por estos grupos que los mismos vecinos habían armado, y ahí había muchísima gente. Entonces yo dije, aquí yo voy a vender mis accesorios. Y efectivamente así hice. Yo no sé si fue, no voy a decir no sé, estoy convencida de que tuvo que ser la energía en la que yo empecé a vibrar, que inmediatamente que yo comencé a poner, a publicar, fueron llegando vecinas y mujeres cercanas a comprarme los accesorios. Y yo ahora estoy totalmente convencida de que cuando transformas tu energía, realmente pasan cosas como esta. Y también recuerdo mucho de esta época que la mayoría de las mujeres que llegaban a comprarme, o que a veces yo salía a hacerle la entrega de los accesorios ahí dentro de la misma urbanización, porque yo vivo en una urbanización muy grande, eran también mamás. Y hablábamos de lo que estábamos viviendo, hablábamos de la situación, hablábamos de muchas de las cosas que teníamos que hacer para cubrir en ese momento los gastos de la maternidad. Entonces hubo como una conexión muy bonita. En fin, una vez que pude reunir el dinero, fui, mira, con una felicidad que ni te imaginas, a comprar ese par de zapatos nuevos que le regalé nuevamente a mi bebé. Entonces, lecciones de esta historia, porque tú sabes que siempre me encanta extraer esas pequeñas lecciones que quedan de cada historia. La primera, tú decides cómo enfrentas un desafío, si desde la víctima o desde la posición de guerrera, de buscar soluciones a lo que te está sucediendo, de cómo puedes entonces, ok, me estás lanzando un desafío, ¿cómo yo hago para saltar este obstáculo y seguir adelante? ¿Cómo yo hago para sortear todas estas situaciones? 2, si tienes una habilidad, aprovechala al máximo. Yo en este caso tenía esta habilidad que había aprendido de hacer pulseras, hacer collares, y la tenía allí engavetada. Y en medio de este problema yo dije, ok, de aquí yo voy a agarrarme para poder conseguir el dinero que necesito y poder comprarle ese par de zapatos nuevos a mi hijo. No dejes tus dones y tus habilidades engavetadas. Úsalas, porque por algo Dios te las dio. Y definitivamente la número 3, que ya la mencionamos al inicio. Cuando el por qué es grande, tú vas a conseguir el cómo. En este caso, mi por qué era mi hijo y el amor tan grande que siento por él. Tú quieres lograr algo y aún no lo consigues, o no sientes la motivación suficiente para dar esos pasos, entonces pregúntate, ¿cuál es tu por qué? Si tu por qué definitivamente es grande, entonces te aseguro que vas a conseguir el cómo. Espero que esta historia te haya ayudado, te haya inspirado y que también te motive a tomar acción en cualquier cosa que tú quieras emprender en este nuevo año. Yo soy Vanessa, te agradezco por haber llegado a este punto del video. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones y te invito a ver la lista de reproducción completa que tengo sobre hábitos y mentalidad, en donde abordo más temas de este tipo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.